Todos las hemos visto alguna vez, esas imágenes tan crudas de pulmones enfermos o las advertencias súper directas en las cajetillas de tabaco. Pero a ver, la pregunta es, ¿de verdad sirven para algo? Hoy vamos a analizar si estas tácticas visuales son una herramienta potente de salud pública o si al final son solo ruido que los fumadores acaban por ignorar. Fijaos, en 2010, el aspecto de las cajetillas de tabaco en México cambió de la noche a la mañana. Las advertencias pasaron de ser un textito pequeño que era muy fácil pasar por alto a esto. Una táctica visual, muy visceral, diseñada para golpear al consumidor justo en el momento clave. Y esto, claro, no fue una casualidad. Fue toda una declaración de intenciones en la guerra contra el tabaquismo. Y aquí, claro, es donde empieza el gran debate. Por un lado, las autoridades sanitarias dicen que su deber es mostrar la cruda realidad del tabaco. Pero por otro, ¿hasta qué punto estas imágenes se meten en la elección de cada uno? ¿Son de verdad efectivas o la gente se acaba acostumbrando y ya ni las ve? Es una pregunta importantísima, con millones de vidas en juego, literalmente. Para entender bien toda esta historia, vamos a seguir un plan. Primero, veremos el campo de batalla y quiénes son los jugadores. Después, analizaremos esa nueva arma que se utilizó. Veremos qué dice la ciencia sobre si funcionó. Destaparemos el juego de poder que hay detrás de todo esto y al final nos preguntaremos, vale, ¿y ahora qué? Venga, empecemos por el principio. Para entender por qué unas simples imágenes en una caja pueden ser tan importantes, tenemos que ver el panorama completo. Esto no es solo un tema de salud, es un auténtico campo de batalla, con actores muy poderosos que luchan por objetivos que son totalmente opuestos. A ver, a un lado del tablero tenemos un equipo bastante claro, el gobierno, que pone las leyes, el sector de la salud, que trata a los enfermos, y las organizaciones internacionales que presionan para que haya cambios. Todos reman en la misma dirección. Pero al otro lado, en amarillo, está la industria del tabaco, un jugador con un objetivo radicalmente diferente, vender cigarrillos. Y este es el choque fundamental que lo define todo. Y justo en medio de este campo de batalla, el gobierno mexicano decidió desplegar su nueva arma, los pictogramas. La idea era muy sencilla, pasar de advertencias de texto, que al final te las lees una vez y ya, a imágenes que fueran imposibles de ignorar. Ojo que este cambio no salió de la nada. Fue una escalada estratégica que se fue cociendo durante décadas. Empezó con simples textos en los 80, cogió fuerza con tratados internacionales y finalmente culminó en 2010 con el lanzamiento de estas imágenes. Cada paso fue, por así decirlo, una vuelta de tuerca más en la política sanitaria. El objetivo estratégico era simple, pero la verdad es que era brillante. Atacar en el momento de máxima vulnerabilidad. No con un anuncio en la tele o un folleto, no, sino justo ahí, en la mano del fumador, segundos antes de encender el cigarrillo. La idea era romper ese automatismo y obligar a una pequeña reflexión. Pero claro, lanzar un arma así no es suficiente. Había que saber si estaba dando en el blanco. Y para eso no valen las opiniones, se necesita ciencia. Y aquí es donde entra en escena un estudio clave que se hizo para medir el impacto real de todo esto. Esta es la pregunta del millón para cualquier gobierno, ¿no? ¿Esto que estamos haciendo sirve para algo? Porque no basta con tener buenas intenciones. Para averiguarlo, un equipo de investigadores en México tuvo una idea genial para medir el impacto real de las nuevas advertencias. Su método fue muy ingenioso, la verdad. Aprovecharon algo muy simple, que las nuevas cajetillas no llegaron a todas partes al mismo tiempo. Y esto les permitió comparar a los fumadores que ya habían visto las imágenes con un grupo de control que todavía no. Crearon así un experimento natural perfecto. Entonces, ¿cuál fue el veredicto? ¿Funcionó la estrategia o no? Vamos a ver los datos que llegaron desde la primera línea de esta batalla. Y aquí tenemos el primer gran hallazgo. Entre los que vieron las nuevas imágenes, un 23% pensó seriamente en dejar de fumar por ellas. En el grupo que no las había visto, solo un 14%. A primera vista puede no parecer una diferencia brutal, pero si lo llevas a escala nacional, ese 9% de diferencia son miles y miles de personas replanteándose un hábito que es mortal. La diferencia es innegable, las imágenes estaban logrando exactamente su objetivo, romper esa complacencia y meter la idea de dejar de fumar en la cabeza de los consumidores de una forma que, seamos sinceros, las palabras por sí solas nunca habían conseguido. Y esto no fue algo que le pasara a 4 gatos, La campaña se extendió como la pólvora. En muy poco tiempo, casi 6 de cada 10 fumadores ya habían tenido en sus manos una de estas nuevas cajetillas. O sea que el mensaje estaba llegando. Pero el impacto no se quedó solo en la intención de dejarlo. También fue una cuestión de educación. Los que vieron las imágenes tenían casi 3 veces más probabilidades de saber que el humo del tabaco contiene talio, que es básicamente veneno para ratas. Un dato súper específico que, gracias a la imagen, se les quedó grabado. Y la conciencia no solo aumentó sobre el daño propio. Las advertencias también lograron que más gente fuera consciente del daño a terceros, sobre todo a los niños.
Ese mensaje de que fumar no solo te perjudica a ti, sino a los que te rodean, caló mucho más hondo. Vale, los datos son claros, las advertencias funcionan. Pero si son tan efectivas, ¿por qué su implementación es siempre una batalla tan dura? Para entenderlo, tenemos que dejar los datos por un momento y volver al juego de poder. Esta frase del análisis lo resume todo a la perfección. Un actor con intereses opuestos al objetivo social. Es que define clavado a la industria tabacalera. No es un participante neutral en este debate, para nada. Es una fuerza cuyo éxito depende directamente de que las políticas de salud pública fracasen. Es que es un choque frontal de incentivos. Por un lado, el gobierno quiere una población más sana y gastar menos en sanidad. Por otro, la industria necesita vender cigarrillos para sobrevivir. Son como dos trenes en la misma vía, pero en direcciones opuestas. Es un juego en el que si uno gana, el otro pierde. No hay más. Por eso, ninguna entidad puede ganar esta lucha por sí sola. El éxito depende de que se formen alianzas estratégicas. El gobierno, los médicos, las organizaciones internacionales, todos tienen que formar un frente común. Solo así, juntos, pueden tener la fuerza necesaria para plantar cara a los enormes recursos económicos de la industria. Bien, entonces, ¿cuál es la lección final que sacamos de toda esta historia? Y, más importante todavía, ¿cuál es el siguiente movimiento en este tablero de ajedrez? Pues la conclusión es rotunda. Las advertencias gráficas funcionan. No son un gesto simbólico, ¿qué va? Son una de las herramientas de salud pública más rentables y eficaces que existen. Con un coste mínimo consiguen que la gente sea más consciente del riesgo y sobre todo que se plantee dejar de fumar. Y esto nos deja con una pregunta clave para el futuro. Si ya sabemos que estas tácticas funcionan y entendemos que estamos en un conflicto constante, la gran pregunta es ¿y ahora qué? ¿Cuál es la próxima innovación? ¿Qué otras estrategias creativas se pueden usar para proteger la salud de la gente? Porque una cosa está clarísima, la batalla por la atención y por la verdad no ha hecho más que empezar.